mi nombre es Sofía, y como toda niña pequeña, había soñado con una boda de cuento de hadas desde que podía recordar. El hombre que elegí para pasar mi vida, Mark, parecía un sueño hecho realidad. Era ingeniero mecánico, ingenioso y bondadoso. Estaba locamente enamorada y veía mi vida desplegándose como decían los cuentos. Lo que no sabía era que mi cuento de hadas tomaría un giro oscuro, comenzando en el mismo día destinado a celebrar nuestro amor. Los padres de Mark, Jane y Roger, eran tradicionalistas. Les gustaba mantener las cosas a la antigua, lo que en sí mismo no era un problema. El problema era que tenían opiniones sobre todo, opiniones que no tenían miedo de compartir. Estaba ansiosa por causar una buena impresión, pero parecía que cuanto más lo intentaba, peor se ponían las cosas. La ceremonia de boda fue hermosa, en una antigua catedral con arcos imponentes y vitrales intrincados. Me estaba preparando en la suite nupcial, con mariposas nerviosas en el estómago, cuando Jane y Roger entraron sin ser invitados. Jane me miró de arriba abajo, y vi sus labios torcerse en una mueca de juicio. ¿Es esto lo mejor que pudiste hacer?, preguntó, señalando mi vestido de novia. Ese vestido te hace ver rellenita. Me sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Busqué el apoyo de Mark, pero él, incómodo, desvió la mirada al suelo. Es su día, mamá. Déjala disfrutarlo, murmuró finalmente, claramente sin ganas de desafiarla más enérgicamente. Jane resopló. Bien, pero recuerda, te estás casando en esta familia. Hay estándares que mantener. Roger decidió intervenir. Siempre hemos tenido bodas de buen gusto en esta familia. Espero que sepas mantener una casa mejor de lo que planeaste esta boda. Basta, papá, dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Era como si le hubieran succionado la alegría de golpe. En ese momento, quise llorar, pero tomé una respiración profunda, poniendo una sonrisa en mi rostro. Gracias por sus comentarios, logré decir, con la voz temblorosa. Espero que el resto del día esté a la altura de sus estándares. Al salir, Jane lanzó una última pulla. Ya veremos. El listón está bastante alto. La ceremonia procedió, pero la atmósfera era tensa. Cuando caminé por el pasillo, vi expresiones mezcladas, amigos y familia sonriendo cálidamente, mientras Jane y Roger miraban con desprecio apenas velado. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un escalofrío, como si me estuvieran diseccionando, juzgando mi dignidad para ser parte de su familia. Sin embargo, por el bien de Mark y el amor que pensé que compartíamos, lo soporté. La recepción fue otro campo de batalla. Jane y Roger criticaron cada detalle, mi elección de flores, el menú, incluso la música. Se mezclaban con los invitados, esparciendo sus insultos velados como un incendio. Así que tú eres la afortunada novia, se me acercó una de las tías de Mark, su tono condescendiente. Jane me dijo que planeaste todo esto por tu cuenta. Valiente chica. En ese momento, empecé a darme cuenta de que la boda de ensueño que había imaginado se estaba convirtiendo en una pesadilla, y esto era solo el comienzo. Miré a Mark, quien parecía atrapado entre su lealtad a su familia y su amor por mí. En ese momento, me di cuenta de que mi cuento de hadas estaba entrelazado con tonos oscuros que no había visto antes. A medida que la noche llegaba a su fin, traté de enfocarme en las partes felices, la manera en que Mark me miraba cuando intercambiamos votos, los aplausos de amigos que genuinamente nos querían. Pero era imposible deshacerme de la sensación de presagio. Esa noche me fui a casa como la señora Sofía Harper, locamente enamorada y, sin embargo, al mismo tiempo, dolorosamente consciente de que la familia en la que me había casado sería cualquier cosa menos un cuento de hadas. Fue mi primer presentimiento de que acababa de entrar en una vida que me iba a poner a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero como dicen, prevenir es poder, y las experiencias que estaban por venir me fortalecerían para las batallas futuras. Nos mudamos a la casa de los padres de Mark justo después de la luna de miel, una hermosa escapada europea que brevemente me hizo olvidar las escenas desagradables que se habían desarrollado en nuestra boda. Pero en el segundo en que cruzamos el umbral de lo que se suponía que era mi nuevo hogar, sentí que habíamos entrado en un reino donde el amor y la empatía ya no existían. Era una casa espaciosa, de 4 dormitorios con muebles lujosos y una decoración cuidadosamente escogida, pero bien podría haber sido una celda de prisión. La primera noche allí, mientras desempacaba mis cosas, la madre de Mark, Jane, entró a la habitación con los ojos entrecerrados. Sofía,
¿dónde planeas poner todas estas cosas?, preguntó, hurgando entre mis baratijas cuidadosamente seleccionadas. En nuestro dormitorio, por supuesto, respondí, algo confundida por la pregunta. Jane suspiró dramáticamente. Tus cosas simplemente arruinarán la estética de la casa. Quizás ponlas en el sótano. Herida y desconcertada, decidí elegir mis batallas y acepté. Está bien, Jane. Si te molesta, las pondré en el sótano. Una sonrisa de autosatisfacción se dibujó en sus labios. Bien, me alegro de que entiendas. Como si hubiera sido una señal, Roger, el padre de Mark, entró con una lista en la mano. Aquí tienes una lista de tareas que tendrás que hacer a diario. No estamos dirigiendo un hotel aquí. Sorprendida, miré a Mark, quien parecía encogerse, tratando de hacerse pequeño. Papá, ella no está aquí para ser tu ama de llaves. También tiene un trabajo, ya sabes. Roger miró a Mark con severidad. Tener un trabajo no la exime de contribuir al hogar. En esta familia, creemos en responsabilidades iguales. ¿Iguales? La palabra me salió ahogada. Jane no trabaja, y sin embargo, soy yo a quien le entregan una lista de tareas. Jane resopló. Yo administro este hogar, que es un trabajo de tiempo completo. Ya aprenderás. Los días se convirtieron en semanas, y cada día era una prueba de resistencia. Me encargaron la cocina, la limpieza, la lavandería y la compra de comestibles, todo mientras mantenía un trabajo de 9 a 5 como ejecutiva de marketing. Mi vida profesional iba en ascenso, pero en casa, me sentía como la Cenicienta, pero sin hada madrina. Durante una cena una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Había preparado un asado, cuidando de seguir una receta que encontré en línea para asegurarme de que cumpliera con los altos estándares que Jane y Roger parecían mantener. Roger probó un bocado y frunció el ceño. Mira esto, la carne está demasiado cocida. Es como masticar goma. Jane intervino, Sofía, cocinar toma práctica. Obviamente, no has tenido mucha. Tal vez deberías enfocarte menos en tu trabajo y más en tu hogar. Frustrada, miré a Mark, rogándole en silencio que interviniera. Finalmente, habló, pero no fue la defensa que esperaba. Madre, padre, ella está haciendo lo mejor que puede. Sofía, tal vez podrías tomar algunas clases de cocina. Mi corazón se hundió. No había alianza aquí, ninguna asociación donde me sintiera apoyada. Estaba sola en un hogar que no me veía como un miembro de la familia, sino como una forastera que necesitaba demostrar su valía, ganarse su lugar según sus duros estándares. Esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Mark, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de pavor. Había entrado voluntariamente a esta casa, creyendo ingenuamente que el amor sería suficiente para superar las dificultades. Pero en este hogar, el amor era condicional, las expectativas estaban distorsionadas y yo era quien tenía que soportar la carga. Y así, resolví que algo tenía que cambiar, ya sea en esta casa o en mi vida. No podía seguir así, perdiendo pedazos de mí misma cada día. Pero poco sabía que las cosas empeorarían antes de mejorar. La pesadilla apenas estaba comenzando. Después de otro año agotador en la casa del infierno, apareció un atisbo de esperanza en el horizonte. A través de duro trabajo y algunas oportunidades afortunadas, me ascendieron al puesto de ejecutiva senior de marketing en mi empresa. Con el aumento de sueldo, Mark y yo comenzamos a discutir la posibilidad de mudarnos a nuestra propia casa. Mark parecía casi tan emocionado como yo. Sofía, finalmente podríamos tener nuestro propio espacio. Sé que ha sido duro con mis padres. Lo miré escépticamente. ¿Realmente crees que nos dejarán ir tan fácilmente? Él se detuvo. Bueno, es nuestra vida, ¿verdad? Tendrán que entender. Impulsados por este nuevo sentido de posibilidad, comenzamos a buscar casa. Después de semanas de búsqueda, la encontramos, una hermosa y espaciosa casa valorada en $1 millón. Tenía todo lo que queríamos: habitaciones grandes, un jardín e incluso un pequeño rincón donde imaginé establecer mi espacio de lectura. Estábamos recorriendo la casa cuando recibí un mensaje de texto de Jane. ¿Dónde están ustedes dos? La cena se está enfriando. Le mostré el mensaje a Mark. ¿Ves? Todavía quieren controlarnos. Mark suspiró. Una vez que tengamos nuestra propia casa, todo esto cambiará.
ya verás. Nos arriesgamos y compramos la casa. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Nos mudamos, llenando nuestro hogar con amor, muebles que elegimos juntos y sí, todo mi desorden, del sótano de la casa de mis suegros. Era un refugio, un santuario del ambiente opresivo en el que había estado viviendo. Al principio, la vida era dichosa. No más comentarios desagradables, no más tareas interminables. Mark también parecía más feliz, finalmente libre de la tensión implacable que impregnaba la casa de sus padres. Pero la ilusión de libertad se rompió cuando, apenas 2 meses después de nuestra vida en la nueva casa, oímos, eran Jane y Badger, con maletas en mano. Sofía, Mark, hemos estado pensando, comenzó Jane, con un tono engañosamente dulce. Esta casa es demasiado grande para solo ustedes dos. Solo tiene sentido que nos mudemos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quieren mudarse? Aquí. Roger intervino, somos familia, Sofía. Las familias permanecen unidas. Miré a Mark, quien parecía estar luchando internamente. Finalmente, dijo, bueno, si creen que es lo mejor, mamá, papá. Mi corazón se hundió. Se mudaron, y casi inmediatamente, los viejos patrones resurgieron. Las críticas, las tareas, los insultos apenas velados, era como si nunca nos hubiéramos ido. La única diferencia era que esta era mi casa, un lugar que debería haber sido mi santuario. Compramos esta casa, argumenté una noche después de un día particularmente agotador. Pero nosotros estamos ayudándoles a manejarla, replicó Jane. De hecho, creo que lo mejor será que nos la traspasen. Nosotros sabemos cómo manejar una propiedad de este valor mejor que ustedes. Mark se quedó callado, sin mirarme a los ojos. Fue entonces cuando supe que si quería recuperar mi libertad, mi santuario, tendría que luchar por ello. Y lucharía. Acostada en la cama esa noche, me di cuenta de que había alcanzado un punto de ruptura. Ya no iba a ser la dócil nuera, sucumbiendo a sus demandas opresivas. Era hora de un cambio drástico, de una forma u otra. Y así, mientras la oscuridad de la noche se cernía fuera de mi ventana, los planes comenzaron a formarse en mi mente. No estaba segura de lo que vendría, pero una cosa sabía con certeza, la antigua Sofía había desaparecido. La nueva estaba lista para la batalla. La tensión en la casa era palpable, una niebla espesa que se asentaba sobre todo, oscureciendo incluso las habitaciones más soleadas. Cada movimiento mío era escrutado, cada acción criticada. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Cada insulto y cada tarea denigrante se convertía en combustible para el fuego que se estaba formando lenta pero constantemente dentro de mí. Una tarde, estaba en la cocina, pelando papas para un guiso. Mis manos se movían de forma robótica, mi mente en otro lugar, evaluando las opciones que me quedaban. ¿Divorcio? ¿Acción legal? Mientras reflexionaba sobre estas elecciones que cambiarían mi vida, Jane entró danzando, con una sonrisa condescendiente en su rostro. Sofía, hemos estado hablando, comenzó, refiriéndose, como siempre, a ella y a Badger como una entidad singular. Hemos decidido que ya es hora de que nos traspasen la casa. Somos mayores y más sabios, y podemos manejar las finanzas mucho mejor que ustedes los jóvenes. Mi agarre se apretó alrededor del cuchillo. Ah, sí. ¿Y qué recibimos Mark y yo a cambio? Oh, ustedes podrán vivir aquí, por supuesto, dijo ella, como si me estuviera concediendo un gran favor. Bajo nuestro techo, nuestras reglas. Jane, esta es mi casa, y ya he tenido suficiente. Es hora de que todos ustedes se vayan, finalmente estallé. Pude ver cómo sus ojos se agrandaban de shock, luego se estrechaban en rendijas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Con un movimiento rápido y fluido que desmentía su edad, Jane levantó su mano y me abofeteó en la cara. Un dolor agudo irradió desde mi mejilla, y cuando la toqué, ya podía sentir la piel hinchándose. Pronto seguiría un moretón. No me faltarás el respeto en la casa de mi propio hijo, gritó Jane. Pero el asalto físico tuvo un efecto galvanizador en mí. Era como si la niebla se hubiera levantado, y pudiera ver la situación por lo que realmente era, intolerable. Clavé mis ojos en los suyos. No, Jane. Esto termina ahora. Esta es mi casa, y tú me has faltado el respeto por última vez. Mark, que había sido un observador silencioso hasta ahora, finalmente intervino.
mamá, no deberías haber hecho eso. Sofía, yo. Pero lo interrumpí. Ahórratelo, Mark. Tu tiempo para elegir bandos fue hace mucho, y elegiste mal. Esa noche, dormí en un dormitorio separado. La distancia física no era nada comparada con el abismo emocional que se había abierto entre mí y la familia que una vez había estado tan ansiosa por unirme. Llamé para reportarme enferma en el trabajo al día siguiente y pasé la mañana en la oficina de un abogado, poniendo en marcha las ruedas legales que me sacarían de esta pesadilla viviente. Fue una batalla, sí, pero también fue una reclamación. Estaba reclamando de vuelta mi vida, mi hogar y mi dignidad. Las heridas, tanto físicas como emocionales, sanarían con el tiempo, pero había algo que nunca se recuperaría, mi relación con Mark y sus padres. Y así, armada con documentos legales y reforzada por un nuevo sentido de propósito, me preparé para el tribunal. Mientras me miraba en el espejo, el moretón en mi cara resaltando como una mancha oscura, no sentí vergüenza ni miedo, sino determinación. Ya es suficiente, susurré a mi reflejo. Hora de cambiar las tornas. Y con eso, salí de la habitación, el clic de la puerta resonando la finalidad de mi decisión. No había vuelta atrás ahora. Era hora de justicia, y era hora de venganza. La sala del tribunal era una mezcla de frialdad estéril y silencio cargado. Me senté allí, vestida con un traje a medida, el moretón en mi mejilla oculto bajo capas de maquillaje, pero no olvidado. Al otro lado del pasillo estaban Jane, Roger y Mark. Las expresiones en sus rostros eran una mezcla de incredulidad e indignación. Todavía no podían entender que tuviera la audacia de tomar medidas legales. A medida que los procedimientos comenzaban, sentí como mi corazón latía aceleradamente. La jueza, una mujer mayor con ojos penetrantes, revisó los documentos antes de dirigirse a la sala. Vamos a aclarar esto, de acuerdo, comenzó, sus ojos moviéndose entre mí y Mark. Esta propiedad fue comprada bajo ambos nombres, ¿correcto? Sí, su señoría, respondimos Mark y yo al unísono. ¿Y a usted, señora Johnson, la agredieron físicamente en esta propiedad? Ella dirigió la pregunta hacia mí. Sí, su señoría. Tengo registros médicos y fotografías que lo prueban, y dije, mi voz temblaba ligeramente pero determinada. La jueza se volvió hacia Jane. ¿Es esto cierto, señora Williams? Jane dudó, echando un vistazo a su abogado antes de murmurar, puede que haya perdido los estribos, pero eso no es razón para quitarnos nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? El juez levantó una ceja. Tenía la impresión de que, para empezar, no era su hogar. Bueno, hemos estado viviendo allí, y nuestro hijo es copropietario, argumentó Jane. Eso podrá ser, pero nadie tiene derecho a ejercer violencia física en ningún hogar, interrumpió el juez, claramente perdiendo la paciencia. Y ciertamente no como medio para forzar a alguien a firmar la cesión de una propiedad. Luego vino la parte que todos habíamos estado esperando, el veredicto. Tomando en cuenta la agresión y la propiedad compartida de la casa, por la presente fallo a favor de la señora Sophia Johnson, declaró el juez. Además de conceder el divorcio, el señor Mark Williams, la señora Jane Williams y el señor Roger Williams deberán pagar una compensación de 50,000 pesos por los daños emocionales y físicos sufridos por la señora Johnson. Una ola de alivio me recorrió, como si años de estrés acumulado de repente se hubieran levantado de mis hombros. A través del pasillo, vi el rostro de Jane contorsionarse de rabia, los ojos de Roger llenos de incredulidad, y Mark me miró como si me viera por primera vez. Después de la audiencia, Mark se me acercó con hesitación. Sofía, ¿podemos hablar? Lo miré, mis ojos se clavaron en los suyos por un momento antes de responder. No queda nada de qué hablar, Mark. Tuviste años para defenderte, para defendernos. Pero elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Ahora es demasiado tarde. Lo siento, Sofía, murmuró, bajando la vista. Yo también, dije, lamento haber pensado que el amor era suficiente. No lo es. También tienen que estar el respeto y la dignidad. Y tu familia no me mostró nada de eso. Con eso, me giré y me alejé, el taconeo de mis zapatos en el suelo de mármol subrayando la finalidad de todo. Se había impartido justicia y la venganza se había consumado, no a través de esquemas o tramas, sino a través del sistema legal que existía para proteger a personas como yo de los abusos de aquellos que se creían por encima de ello. Al salir del juzgado a la luz del sol,
Sentí como si emergiera de un largo y oscuro túnel. Mi vida anterior había terminado, pero mi nueva vida apenas comenzaba, una vida que construiría en mis propios términos, sin el peso de la opresión y el abuso. Era hora de que Sophia Johnson resurgiera de las cenizas de su pasado.